Jesucristo dice, yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Esto se encuentra en Juan capítulo 5, verso 42. Muchos textos afirman clara y enfáticamente que Cristo es Dios. La palabra Dios es plural, como vemos en Génesis 1:26, dice Dios, hagamos al hombre. Entonces, Cristo es Dios. Esto se afirma en Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, 2 de Pedro 1:1 y 1 de Juan 5:20. Durante su vida aquí en la tierra, siendo Dios, Cristo perdonó pecados. Marcos 2:5, Lucas 7:48. Durante su vida aquí en la tierra, siendo Dios, Cristo era adorado. Proskuneo, la palabra que se usa repetidas veces hablando de Dios. Durante su vida aquí en la tierra, siendo Dios, Cristo conoció los pensamientos de la gente. Marcos 9:4, Marcos 12:25, Lucas 5:22, Lucas 6:8, Lucas 9:47, Lucas 11:17. Cristo conoció aún discutió con los pensamientos, no solamente con lo que dijeron, sino lo que estaban pensando. Entonces Cristo es el creador del universo. Hebreos 1:1 y 2. Dice Dios en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Colosenses 1:16-17, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Para los que se llaman testigos, los de la atalaya, dicen que Cristo era simplemente una cosa creada y usan este texto en Colosenses agregando la palabra otras. Él dice que en él fueron creadas todas las otras cosas, indicando que Cristo mismo fue un ser creado. Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Según la enseñanza insensata de los testigos, Cristo antes de todas las cosas era antes de sí mismo y creó a sí mismo. Así es la locura de esa herejía. Ahora, mas yo os conozco. Juan 2:24-25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Conoce nuestros pensamientos. Mateo 9:4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? 1 Corintios 3:20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Cristo conoce los secretos de los hombres. Esto, desde luego, se refiere a Dios.
Dios en el sentido de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Salmo 44, 21 no demandaría Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Primero a los Corintios 4, 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Romanos 2, 16, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. También Cristo conoce las excusas del hombre. Juan 15, 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Las cosas hechas por Dios declaran su deidad y su poder. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 2:1. Lucas 14, 16 al 24, Jesús habla la parábola de la gran cena y las excusas de la gente. Y delante de Cristo las excusas no tienen valor. Ahora, Cristo, siendo Dios, conoce las vidas de los hombres. Dice Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También Cristo, siendo Dios, conoce las intenciones, los motivos del hombre. Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿cómo saber si uno tiene el amor
de Dios en su corazón. Bueno, si uno ama a otro, quiere oír y saber de él. Cartas recibidas de padres, hermanos, hijos, son muy bien recibidas. Pero ¿cómo se siente usted al saber que sus cartas a los seres queridos no son leídas? ¿Cree usted que tienen el amor en su corazón por usted? Si descuidan la lectura de las cartas que usted les escribe. Primero de Juan, el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30, 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero los que no leen el Evangelio de Juan tendrán el amor de Cristo en su corazón, ¿verdad? En la primera carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, verso 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pero si algunos no quieren que se lea esa carta de Pablo a la iglesia, diciendo que es muy larga y se requiere mucho tiempo para leerla, pregunta, ¿ellos tienen el amor de Dios en su corazón? Pues claro que no. Los miembros de la iglesia que van días enteros sin leer la Biblia, ¿quieren saber de Dios? Tienen el amor de Dios en su corazón. Dice Pablo, hermanos, examinaos. Examinar su vida, examinar sus hábitos, examinar cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, primera carta, capítulo 3, versículos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si Timoteo hubiera descuidado la lectura de esta carta, ¿podría haber dicho que tenía el amor de Dios en su corazón? Claro que no. Hubiera sido indiferencia, negligencia. Si uno ama a otro, quiere hablar con él, ¿que no? Razonable. Quiere hablar con él, lo ama. Si el marido no quiere hablar con su esposa, ¿tendrá el amor de ella en su corazón? Si en verdad tenemos seres queridos, queremos conversar con ellos. Si no, es obvio que no se puede decir que tenemos el amor de ellos en nuestro corazón. Por lo tanto, Pablo dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Por nada, dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Si uno ama a otro, no solamente quiere conversar con él, sino que también habla de él a otros. Si hay buena relación con cierta persona, esto se refleja en conversaciones con otros. Por ejemplo, Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Si uno ama a otro, quiere estar con él. Quiere conversar con él. Quiere escucharle. Quiere hablar de las cosas que tienen en común. Hacer planes y todo eso. De la misma manera, los que tienen el amor de Dios en su corazón quieren estar con Él. No solamente en lectura bíblica y oración, sino también en cada reunión de la iglesia. Porque Jesús dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Hay que ser francos. Hermanos, los miembros de la iglesia que no asisten a los servicios fielmente deben reconocer que para ellos Cristo no es como un ser querido con el cual les gusta estar. Es una conclusión obvia. Si uno ama a otro, tiene plena confianza en él. Si uno no confía en Dios, como Jesús enseña en Mateo 6, del 24 al 34, ¿tiene el amor de Dios en su corazón? Si algún hermano no confía en Dios, como Pablo describe en sus cartas a los Corintios y otros, ¿tiene el amor de Dios en su corazón? O sea que hay evidencia, hay prueba. Si uno tiene el amor de Dios en su corazón, Jesús dice, yo os conozco. Bueno, nosotros solamente podemos juzgar por la evidencia, pero hay mucha. Yo estoy mencionando toda clase de evidencia o de prueba. Si uno en verdad ama a su hermano, si ama a Dios, si ama a la iglesia. Pablo dice en 2 Corintios 8:24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. 1 Corintios 16, 1 y 2 es la manera. Es la manera en la cual nosotros manifestamos y damos prueba de nuestro amor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice Juan en 1 Juan 3, 17 y 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 4, 20, 21, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos
este mandamiento de él, el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Romanos 13, el 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahí está otro de los muchos textos, unos y otros, unos y otros. Y me encanta predicar sermones, enseñar lecciones sobre estos muchos textos. Porque bien describe la relación, la hermandad de los miembros de la iglesia. Textos muy, pero muy preciosos. Segunda carta de Juan, versículo 6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Desde luego. Por ejemplo, en Hechos 2, 38, al oír esto, los judíos, los que habían crucificado a Cristo, se compungieron de corazón. Bien, corazones ya tenía tristeza, según Dios, y muy así contritos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos sectarios, cuántos que profesan ser religiones de Cristo, enseñan que no es necesario el bautismo? Ellos contradicen lo que dice Pedro, lo que dice el Espíritu Santo en este texto. Dice la Biblia que es para perdón de pecados. Un niño entiende eso, ¿verdad? Colosenses 3, 16, 17, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándoos, ¿cómo? Dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Enseñando, cantando, alabando a Dios con guitarras y acordeones y pianos, no. Dios no quiere eso. Bajo la ley de Moisés, sí. Cuando ofrecían animales en holocaustos. Eso fue acompañado con los salterios e instrumentos de música. Pero ahora estamos bajo la ley de Cristo, una ley espiritual. Y alabamos a Dios y cantamos y enseñamos cantando himnos espirituales. Muy importante este texto. De esta manera, hermanos, es muy lamentable, yo le digo de corazón, lamento, me da tristeza. Cuando yo veo gente tan animada y practicando sus actos de lo que ellos llaman el culto a Dios, cuando yo veo que no tiene nada que ver con el culto bíblico, esto produce mucha tristeza. Pero hay una lista muy larga de enseñanzas y prácticas netamente humanas que se practican en las iglesias que supuestamente son religiones de Cristo. Entonces, hay que ser consecuentes. Y yo quiero ser consecuentes. Nosotros también, miembros
de la iglesia de Cristo, la iglesia que Él estableció, la iglesia por la cual Él derramó su sangre. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Hay que examinar nuestro corazón y nuestra vida. Dice Cristo, yo os conozco. Y eso incluye a nosotros. Cada vez que cada miembro asista a los servicios, debe examinar con cuidado su corazón. Yo os conozco. Muy interesante leer Apocalipsis capítulos 2 y 3. Cristo está examinando 7 iglesias de Asia. Muy bien, voy a terminar porque yo creo ya es muy adecuado lo que estoy afirmando acerca de Cristo nos conoce. Yo os conozco. Y si Él observa que no hay amor de Dios en mi corazón, Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra vida? Todas estas cosas que he mencionado en este estudio, debemos examinarnos, sabiendo siempre que Cristo dice, yo os conozco. Y no queremos que Él diga el resto de ese versículo de yo os conozco, que el amor de Dios no está en su corazón. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero que haya sido de mucho beneficio.